Desde el pensamiento y las almas de los hombres y mujeres indígenas hasta todos los rincones del mundo, llega Nuiki Wayuu, Voces Wayuu, un espacio donde las palabras caminan como el viento y se escuchan las memorias. Aquí tejeremos con la voz lo que no se borra con el tiempo. Saludos a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En este mes de agosto, en el marco de la resistencia y la memoria de los pueblos indígenas, desde la organización indígena Yanama abrimos los micrófonos a quienes narran la vida desde el territorio. Hoy escucharemos la voz de nuestras comunicadoras y comunicadores. Para comenzar, nos adentramos en la esencia de la comunicación propia, la preservación de la memoria y de la identidad en nuestras comunidades. Escuchemos a Lismari Machado. Soy Lismari Machado, Wayuu Uliana, Amaya Munkusho, Oaxaca y Mautnaya. Bueno, para mí la comunicación propia es fundamental porque nos permite que la palabra de nuestros abuelos no se pierda, sino que siga caminando de generación en generación. Desde mi experiencia puedo contar que he podido trabajar con niños, niñas y jóvenes, especialmente durante la pandemia, creando contenidos en Wayuuneki para informar y cuidar a nuestra comunidad. También desde la fotografía puedo decir que una imagen puede guardar una memoria, un rostro, un territorio. Y es por esto que comunicar desde lo propio es también una forma de cuidar nuestra identidad y salvaguardar esa memoria de nuestros mayores. Cuidar la palabra de los abuelos, salvaguardar los rostros en una imagen y fortalecer la lengua materna en el territorio es sin duda la base de nuestra resistencia. Pero para que esa memoria no la cuenten personas externas, la preparación en las comunidades es fundamental. Mayra Alejandra nos habla sobre el valor de la formación desde adentro. Hola, yo soy Mayra Alejandra Hayariyu, saludarles. El mayor aprendizaje ha sido entender que cada comunidad tiene una voz propia que merece ser escuchada. La formación es clave porque brinda herramientas y también empodera para que las personas cuenten sus propias historias de vida, defiendan su identidad y se conviertan en protagonistas de los cambios que necesitan sus territorios, que no vengan otras personas externas a contar las historias propias, que no lo hagan otras personas que no conozcan el territorio, que se puedan contar esas historias en lengua materna hacia afuera, con la línea de protección siempre del territorio de donde naces, ¿no? Entonces la formación es clave porque empoderas e impulsas a los nuevos procesos a formarse y también a fortalecerse desde adentro para contar hacia lo externo. Apropiarse de las herramientas de comunicación para narrar en nuestra propia lengua nos permite ser protagonistas de los cambios que necesitan nuestras comunidades, blindando la identidad desde la raíz. Y con esa misma fuerza de autorrepresentación, el trabajo audiovisual se convierte en un espejo de lo que somos. Nos acompaña Ronald Epieyu, quien nos comparte qué impulsa su lente en el territorio. Ronald Wayuu del Clan Epieyu, comunicador indígena de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu y miembro de la productora audiovisual Cuyamari. Lo que a mí me gusta retratar con mi lente es visibilizar las realidades que hay dentro de las comunidades, ya sean riquezas culturales, expresiones artísticas, afectaciones que los medios tradicionales no suelen contar, desde el sentir wayuu, poder mostrar que todavía somos una cultura viva, una cultura que resiste y que sigue trascendiendo, que estas generaciones de jóvenes, niños, aún practican y nosotros, los que somos mayores, nos dedicamos a fortalecer la cultura y los mayores antes de nosotros también hicieron esa tarea. Ahora es nuestra responsabilidad contar, practicar y desde la comunicación asumimos la responsabilidad de llegar a espacios de comunicación, llegar a las redes y mostrar lo bonito,
la riqueza cultural que tenemos dentro de nuestra gran nación wayú, para que estos jóvenes se inspiren y no sientan vergüenza étnica, sino que sientan orgullo cultural, sigan con la práctica de nuestras costumbres y la puedan vivir y sentir. Esa mirada propia de lo que habla Ronald es justamente lo que rompe estereotipos. Grabar el territorio desde el sentir wayú no es solo capturar un paisaje, es mostrar la dignidad y la riqueza cultural de una nación que sigue trascendiendo. Toda esa memoria y creación propia hoy encuentra su eco tanto en el dinamismo de las plataformas digitales como en la cercanía diaria de la radio comunitaria. Escuchemos a Soy Yance y a Sailín Fernández. Bueno, mi nombre es Alejandro Yance, creo contenido para TikTok e Instagram, haciendo videos en forma de mini documentales con un enfoque cultural, tratando de rescatar esas historias que ya casi nadie nos cuentan, pero también sirviendo como un portavoz de aquellas problemáticas sociales y medioambientales que prácticamente se han quedado en el olvido. A mí me parece que las redes y el celular dejaron de ser solo para entretener, porque hoy son nuestra ventana para gritarle al mundo quiénes somos. Como jóvenes tenemos en la mano la oportunidad de usar un video corto, una foto, un carrusel de contenido, no para copiar modas de afuera, sino para mostrar el orgullo de nuestras raíces, la sabiduría de nuestros abuelos, la belleza de nuestras tierras. No debemos perder la identidad, sino llevarla al formato digital para que nunca se apague. Bueno, la radio indígena o comunitaria es sinónimo de cercanía, saluda al despertar, habla el idioma del territorio y acompaña el día a día. Porque ya no somos solo receptores, ahora construimos nuestra propia agenda. La radio sigue vigente para tejer comunidad, cuidar la palabra y defender el territorio. Es por eso que la radio sigue siendo una herramienta poderosa y vigente en la actualidad y sobre todo en las comunidades indígenas. Desde el video corto en el teléfono hasta el saludo mañanero en el dial de la radio, la tecnología se convierte en una herramienta aliada para tejer comunidad, defender lo que somos y construir nuestra propia agenda. Desde la lente, la formación, los micrófonos y las pantallas digitales, la palabra de la nación wayú sigue viva, resistiendo y tejiendo futuro. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir caminando la palabra desde el territorio. Hasta pronto. Esto es un podcast realizado por la Consejería de Comunicación Propia APIRRA de la Organización Indígena de la Guajira, Yanama. Voz complementaria, Robert García. Coordinadora General de la Consejería, Lequi Uriana Enríquez.